Dios me les guarde, hermanos amados. Este es un gusto para mí iniciar una nueva serie de temas. Ahora nos corresponde guerra espiritual. Recientemente terminamos sobre consejería pastoral, dimos 10 temas para nuestros estudiantes de teología. Ahora hablaremos un poquito sobre guerra espiritual, la importancia de conocer. Recuerden que el apóstol Pablo nos dijo que nuestra lucha no es contra carne y sangre, son contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El punto es, ¿por qué es importante hacer guerra espiritual? ¿Por qué es importante entrar en este punto? Bueno, vamos a ver en estas 10 plenarias, en este diplomado, le voy a dar algunas respuestas bíblicas, por supuesto, todo, y les voy a enseñar algunas de las cosas que probablemente usted ya las sabe, pero solamente basta recordarlos. Quiero en este momento meterme en un tema que, como les repito, es un tema muy controversial, pero muy importante, sobre todo porque tiene que ver con lo que está sucediendo ahora mismo en nuestro entorno y que necesitamos, lógicamente, salir adelante. Así es que, bienvenidos al tema guerra espiritual. Y precisamente puse esta imagen de este soldado salvadoreño, por cierto, y hablar de guerra espiritual es Dios llama a sus reservas. Quiero que sepa que cuando estamos en nuestro entorno viendo cosas que están fuera de nuestro control, pero no del control de Dios, cuando vemos que hay situaciones difíciles, incomprensibles para nuestra mente, pero que en el mundo espiritual se mueven, necesitamos activarnos, necesitamos tomar esas armas de guerra. El Señor dijo que nosotros somos armas de guerra en sus manos. Así es que prepárese. Mi intención es en este primer tema desafiarlo, darle un parámetro un poco sencillo pero comprensible. Quiero darle la parte que generalmente es la parte conceptual para que usted sepa más o menos qué vamos a ver en estas 10 plenarias. Vamos a ver desde qué significa rezar, con orar, interceder y ponerse en la brecha, 4 niveles diferentes. Vamos a ver un poquito sobre cartografía espiritual, vamos a ver un poquito y sobre todo con bases bíblicas, es lo más importante. Bien, titulé Guerra Espiritual, Dios llama a sus reservas. Bien, el objetivo de este estudio es concientizar a cada creyente de su llamado divino. Es decir, esto no es para inconversos, esto tiene que verse de la manera espiritual para personas que son creyentes. ¿Por qué, pastor, y no puede verlo otra persona? La Biblia dice que todo se acomoda, lo natural y lo espiritual, espiritual. Si usted es una persona que aún no ha recibido a Cristo, bueno, puede incorporarse, pero le puedo asegurar que es muchísimo mejor que usted reconozca a Jesús como el Señor de su vida y entonces dice la Biblia que el Espíritu Santo le va a usted a instruir. El Espíritu Santo dice que nos ayude en nuestras debilidades. Así es que bienvenido si usted no es creyente, pero preferiblemente esto, repito, es para creyentes porque tienen un llamado divino. ¿A qué es el llamado? A ser soldado del Señor, encaminarlo al mismo tiempo a su llamado particular. Acuérdense que una cosa es que yo le sirva a Dios y otra cosa es que yo le sirva a Dios en determinado lugar. Yo soy un soldado de Jesucristo, por supuesto, pero ahora soy pastor. Habrá personas que no necesariamente tienen que ser pastor, pero sí puede ser un soldado de Jesucristo. Así es que adelante, vamos a ocupar nuestra primera base bíblica, es Romanos capítulo 13, versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Padre bueno, en esta hora te ruego en el nombre de Jesús que tomes control de estas plenarias, de esta enseñanza para cada uno de mis hermanos y que podamos, Señor, aprender a defendernos espiritualmente hablando de todas las acechanzas de Satanás. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, acomódese, saque su Biblia. Recuerde que la Biblia es la espada de doble filo. Dice que penetra hasta partir del alma, los huesos, los tuétanos y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Así es que aceptar a Jesucristo como el Mesías, Señor y Salvador, automáticamente nos hemos convertido en sus soldados y aliados, tal como nos dice la primera carta de Pedro 2, 9 y 10. Mire lo que dice la Biblia. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Guerra espiritual tiene que ver con desechar las tinieblas y meternos a la luz de Cristo. Tiene que ver con la guerra espiritual. Es curioso que el enemigo no ocupa demonios sencillos. La Biblia dice que nuestra lucha es contra carne y sangre. Quiere decir que somos una amenaza para el diablo. Y por eso que es importante esto, porque para algunos cristianos suena un poquito
No, el diablo yo creo que a lo mejor ni existe. Tenga cuidado porque tan malo es que usted lo esté publicitando porque él no está por encima de Dios, no está por encima de Jesús, por supuesto, pero sí existe. Eso es un hecho y es un hecho que la guerra es todos los días contra el enemigo. Repito, tan malo es como que usted lo quiera ignorar, como que quiera dar una posición a la que no le corresponde. Además, ostentamos otros títulos grandiosos. Y digo grandiosos porque es un título grande para nosotros ser un embajador. Dice la Biblia que somos embajadores de Cristo. Se lo voy a leer. Segunda carta a los Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Somos embajadores, un embajador muestra y enseña lo mejor de su país. Recuerden que nosotros somos ciudadanos del cielo y por consiguiente tenemos que defender nuestra nación en el campo también espiritual. Bien, herederos. Romanos 8:17 nos dice, sí, perdón, y sí hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esto se trata también de traer una batalla frontal con el enemigo. Sin duda, si tú no tienes ataque de Satanás, probablemente hace rato que tú no eres problema para él. Es decir, una persona que está doblando sus rodillas, una persona que tiene continuos retos de estar intercediendo por otros, poniéndose en la brecha, sin duda va a tener problemas con el enemigo. Y esto no es para que te asustes, es para que sepa que tú eres una amenaza para el diablo. Y por supuesto veremos a continuación algo más que quiero agregar. Veamos. Es una figura que tú puedes observar. En este lado, tú te encuentras en este cuadro, la fe. La fe, dice la Biblia, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nota que el escudo de la fe es el arma que nosotros ocupamos para desechar las acechanzas del enemigo, para detener los dardos de Satanás, como dice la Biblia. Recuerda que originalmente los soldados, aquí estos soldados lo vemos como un escudo de cobre o de bronce, pero normalmente este escudo, como lo vemos de este lado, eran escudos de cuero. ¿Por qué de cuero y no de bronce? Aquí hay un soldado romano y solamente lo puso como ejemplo. Él tenía, por ejemplo, su lanza, su casco, su coraza, su espada, su escudo y en este caso lo que se cubría de la parte de la rodilla hacia abajo. Se conoce como gravas. Pero veamos el que está aquí a la izquierda. Estamos viendo que el enemigo, con esta imagen, lo que trata es de que trata de atacarlo en la fe. El enemigo lo que más quiere trabajar es con nuestra fe. ¿Qué es fe? Del griego pistis o peitón, que significa confianza. ¿Confianza en quién? En Dios. ¿Confianza en qué? En su poder absoluto. Entonces el enemigo va a trabajar con nuestra fe. Lo primero que va a hacer es hacer va a hacer insinuaciones, por ejemplo, que tú no eres la persona indicada para estar escuchando esto, que tú no deberías de meterte con problemas con el diablo, por el contrario, tienes demasiados problemas para todavía meterte con el enemigo. Eso no es verdad. La Biblia nos dice y nos enseña, y lo acabas tú de ver, somos embajadores, somos personas que tenemos que defender nuestra nación, y no solamente defenderla del campo físico, sino me estoy hablando en el campo espiritual. O tenemos que doblar nuestras rodillas para orar por los gobernantes, para orar por aquellos que tienen las leyes en sus manos, para que Dios les dirija, para que Dios les instruya. Y tú preguntarás, ¿y por qué, pastor? Por una razón. Veamos. Este pasaje de la Escritura es para que no lo olvidemos. Y se lo puse aquí literal, no olvidemos. Dice la Biblia en Isaías 25:7. El espíritu de estupor pone un velo sobre los ojos y oídos espirituales. Fíjate bien. El espíritu de estupor, ya vamos a ver qué es estupor. El espíritu de estupor pone un velo sobre los ojos y los oídos espirituales. Isaías 25:7 dice, sobre este monte rasgará el velo que cubre a todos los pueblos y el manto que envuelve a todas las naciones. Lo que hace el enemigo es generalmente ponernos un velo a donde no veamos las cosas que son de fondo, sino las de forma. Me explico. Cuando tú ves, por ejemplo, la parábola de las 10 vírgenes, no es cierto que lo primero que tú oyes que un predicador dice es que son 10 vírgenes, que 5 prudentes y 5 imprudentes o 5 insensatos. ¿Verdad que tú ves que dice que unas tenían aceite y se prepararon, otras no tenían aceite? Sí, pero vas a escuchar muy pocos que te hablen de que a las 10 se durmieron. A eso se refiere esto. Se duerme. La iglesia está dormida.
Están pasando muchas cosas en tu entorno, están pasando muchas cosas en el campo espiritual. Y nosotros estamos tranquilos, como si nada. Vino esta pandemia, vino el COVID, y como si nada, simplemente me curo y me pongo mi mascarilla. Estuvo. No, amados, son tiempos finales, son tiempos donde el Señor nos está alertando el pronto regreso de Cristo, nos está alertando que debemos de estar velando, orando. Por eso dice, sobre este monte rasgará el velo que cubre a todos los pueblos y el manto que envuelve a las naciones. Cuando hablamos del espíritu de estupor, es un velo que pone entre los oídos y los ojos espirituales. Así es que debemos de estar más alerta a la voz de Dios, más alerta a ser un vidente de Dios, qué es lo que Dios quiere hablarnos para este tiempo. Por eso es mi intención en esa primera plenaria, es generar en ti una expectativa. ¿Para qué estamos haciendo esto? Para que se quite ese velo de tus ojos y de tus oídos espirituales. Si tú crees que estás bien, ya no puedes seguir. ¿Por qué? Porque si todo está bien, ¿para qué vas a estudiar esto? ¿Para qué para qué vas a meterte en lo espiritual? Si te vas a meter es porque estás viendo que efectivamente la iglesia se ha dormido y Dios está levantando personas como tú para que trabajemos con nuestras rodillas, para que seamos intercesores, para que seamos personas que tengamos influencia en el campo espiritual. ¿Por qué se hace el llamamiento a nuestras reservas del reino espiritual? ¿Y por qué hacerlo durante el tiempo de guerra? Esto yo lo puse acá, te lo voy a quitar aquí. Mira, ¿por qué se hace el llamamiento a nuestra reserva del reino espiritual durante el tiempo de guerra? Es lógico. ¿Te fijaste tú que ahora que está ahora mismo la guerra ahí en Ucrania, trajeron a sus reservas hasta niños hay de 12, 13, 14 años? ¿Por qué? Porque las reservas son aquellos grupos que han estado en el anonimato esperando el momento oportuno. Ahora llegó ese momento oportuno. Ahora es el tiempo para salir de tu zona cómoda. Esto no es para cualquiera. Esto no es para la iglesia en general. Por supuesto, todos podemos escucharlo. Pero tú vas a ver que hay mucha gente que no le gusta orar. Qué curioso, ¿verdad? Hay mucha gente que le aburre orar. Sí, sí. Mira, la gente no puede dejar de comer, no puede dejar de tomar líquidos, pues muere, ¿verdad? Y cómo si podemos dejar de orar. La Biblia dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, Dios está llamando a sus reservas para este tiempo. No es casualidad que tú estés viendo este video, ni es casualidad que Dios te haya dejado en este tiempo. Yo recién les compartía en este año y he tenido 2 ataques de muerte, literal, de muerte. COVID-19, el día 26 de enero, y ahora, recientemente, un preinfarto o una arritmia cardíaca que me dio el 26 de agosto. Tremendo. Les hablo mi corazón. Digo, Señor, tú no me dejaste aquí de adorno, me dejaste para algo. Y por eso me estoy vaciando ahora. Por eso yo decía, cuando yo anuncié esto 5 días antes, el ataque lo bendigo. Pero bendito mi Dios, que siempre nos va a respaldar. Así es que yo te animo para que desde este momento no tengas ningún temor. El Señor tiene control de todas las cosas. Él siempre nos guardará. Y bueno, tengo aquí unas imágenes de la armadura, de la espada. Ahora mira esta base bíblica. Mira por qué es que hacemos este llamado de la reserva del reino espiritual. Dice Nahum capítulo 2, versículo 1. Subió destructor contra ti. Guarda la fortaleza. Vigila el camino. Ciñete los lomos. Refuerza mucho tu poder. Cuando sale el enemigo al campo de batalla, tenemos que ceñirnos los lomos, ¿sí? Prepararnos nuestro equipaje, es reforzarnos. Tenemos que estar en vigilia, estar pendiente. Tenemos que guardar esa fortaleza, proteger esos muros espirituales de nuestra vida. Recuerda que los muros lo que te hacen es darte seguridad. Tú pones un muro perimetral, te sirve para protegerte. Un muro perimetral te sirve para que tú tengas límites, no salgas de ahí. Es decir, Dios está metido en todo esto. ¿Bien? ¿Quiénes son los que hacen las estrategias del mal? Porque ahí tiene que hacerlo. ¿Sí? Si tú ves Génesis 1.1 y Génesis 1.2, Génesis 1.1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí? Y si Dios hace todo perfecto, porque Él es perfecto, entonces, ¿por qué Génesis 1.2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía? ¿Qué pasó entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2? Lo que se conoce la teoría o la doctrina del arruinamiento o vaciamiento. Es a donde surge Satanás con sus demonios
Es a donde desarman toda la tierra, la hacen un desastre. Juntaron a los con las tinieblas, la tierra con el mar. Por eso la Biblia dice que Dios empezó a preparar todo y empezó a separar la luz de las tinieblas, las aguas de la tierra, empezó a darle nombre a las plantas, empezó a darle nombre a los animales, a separarlo todo. Entonces, ¿quiénes son los que hacen estas estrategias del mal? Satanás y sus principados. Esto sí tiene que ver con guerra espiritual. Esto no tiene que ver con un juego. Y quiero decirle algo. Realmente nosotros no somos el problema para Satanás. El problema es Dios con él, porque esta es una guerra de dioses. Satanás desea adoración, ¿sí? Y Satanás lo que está buscando es apartarnos precisamente del Señor, porque él sabe que el infierno fue creado para él. Y todos aquellos que desobedecemos a Dios nos va a tocar ir. Y digo, les va a tocar, no me va a tocar, les va a tocar ir al infierno. ¿Por qué? Porque han decidido darle la espalda a Dios. Es lo que hizo Satanás, se rebeló contra Dios. Así es que los principados, fíjense bien, son gobernadores de las tinieblas. Son príncipes, es decir, son los que tienen control territorial. Y vamos a ver un poquito más adelante esto. Déjenme explicarle algo. Son los principados. Bueno, es bueno que lo sepan. Son los que desarrollan las estrategias necesarias para poder establecerse como auténtica autoridad espiritual en los sectores o países donde operan y su objetivo es dominar a través de la persona. Por eso la Biblia nos habla de que nuestra lucha no es carne y sangre, es decir, nuestro problema no son personas, nuestro problema son principados espirituales, pero los principados ocupan a personas. En otras palabras, las personas se prestan. Por ejemplo, vamos a suponer que hay una persona que viene y mata a otro. No lo mató Satanás, pero ¿quién fue el que influyó en esa persona para que matara a otra persona? Satanás, los demonios, porque lo malo no puede venir de Dios. ¿Sí? Eso es un hecho. Quiere decir que entonces el enemigo ocupa personas, pero no son las personas quienes nos atacan, son los espíritus inmundos que están dentro de la persona. Más adelante vamos a ver la diferencia entre posesión e influencia. Bien, esto quiere decir que buscan por distintos medios implementar sus estrategias para poder controlar la vida de creyentes y no creyentes. Ojo, hay gente que dice, no, nosotros los cristianos no podemos ser poseídos. De acuerdo, si tú tienes algo en tu corazón, no puedes ser poseído, pero sí influenciado. Las tentaciones son influencias del enemigo, porque la influencia es externa, no es interna. La posesión es interna. ¿Quiénes son posicionados? Todos aquellos que no tienen un espacio para el Señor. Todos aquellos, por eso cuando entra Jesús a la vida de una persona, sale el enemigo, el hombre fuerte. No pueden estar dos. O está uno o está el otro. Entonces, si tú eres una persona influenciada hacia el pecado, no es Dios el que está ahí, con toda seguridad. ¿Qué necesitas? Recibir a Jesucristo. Hay que los principados, sin duda, tú tienes que saber que influyen no solamente interiormente cuando han poseído a alguien, sino también una influencia externa. Ya lo veremos más adelante en detalle. Bien, pero eso lógico, influye en creyentes y no creyentes. Bien, déjenme hablarles un poquito ya ahora, ya no solo de las bases bíblicas, sino ahora las profecías que Dios ha dado. Dice Isaías 3, 4 y 5. Y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Fíjese, nos está hablando de que iban a ser príncipes, es decir, que iban a ser principales, que iban a ser jóvenes de influencia en este tiempo. Veamos si se cumplió o no la profecía. Pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. ¿Qué señor? Que se va a enseñorear. Ellos van a tener control. Y el pueblo, ¿sí? Se hará violencia unos con otros. ¿Se da cuenta? Los jóvenes van a gobernar y estos muchachos se van a rebelar contra los adultos, ¿sí? Y veremos en su contexto, te va a ver que allí hay de todo, hasta personas sabias van a ser violentadas. Y el pueblo, dice, será violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Vean que aquí está clarísima la palabra de Isaías que fue escrita hace más de 2000 años. Puede imaginarse todo lo que podemos ver en este momento. Entonces, aquí veamos si se ha cumplido la profecía. ¿Quiénes son los muchachos ahora que están influenciando no solo en este país, sino en varios países?
Bueno, lo que conocemos como las maras. Que por cierto, mara significa amargado. Nótese cómo han hecho violencia unos a otros. Y cómo el joven se levanta contra el anciano. Bueno, te lo va a ver. Y el villano contra el noble. Bueno, el noble tiene su capacidad a veces un poco económica, pero el villano viene y le pide extorsión. Entonces, nótese que esto no es un engaño, esto es una realidad que vivimos todos los días. Son mil las personas que son en este país o que eran aún más, por ejemplo, que eran extorsionadas. La gente muere continuamente por amenazas, ¿no? Simplemente muere porque o no pagó renta, etcétera. Pero yo estoy tratando no de llamar su atención hacia la violencia, no. Estoy tratando de que esos jóvenes pueden ser rescatados, por supuesto. Quienes me han oído predicar esto lo he dicho en el púlpito. Si el 75% que está en todas las cárceles en este país conoce a Jesucristo, o por lo menos reconoció que no puede hacer Dios por ellos. Puede transformar, puede mudar ese corazón, pero ¿a quiénes creen que va a ocupar Dios para mudar los corazones? Tus rodillas y las mías, tu trabajo y el mío en el campo espiritual. No marginar a estos jóvenes. Te estoy hablando de la profecía que se está cumpliendo y que el trabajo nuestro ahora es hacer el papel para que puedan reconocer al Señor en sus vidas. Bien, ¿cuáles son las influencias que hay? Bueno, primero la cultura de los pueblos. La cultura es la identidad de los pueblos y forman lo que se conoce como patrón de conducta colectiva. Una cultura es algo que normalmente tiene una identidad con los pueblos, cada uno tiene ya patrones de conducta. Por ejemplo, ahorita estamos en estos días celebrando este mes la independencia. Es una cultura, ¿verdad? Que salgamos a gritar libertad, Dios unió mi libertad, por supuesto, parte de nuestra cultura. Las creencias de las personas están ligadas a las tradiciones generacionales, ¿sí? 201 años de independencia que sirven como acta legal. Oiga bien, para que los espíritus territoriales puedan vivir cómodamente en el lugar en que se encuentran. Hay cultura que nosotros tenemos que obviamente en el campo espiritual tiene que ver con pecado, tiene que ver con cosas que no son agradables a Dios y puede ser parte de la cultura y que probablemente para todos se parezca normal. Pero si no fuera culturalmente el pecado estuviera arraigado en uno, no hubiera pecado, pero es parte de la cultura. Es decir, que una persona pues pueda tener dos parejas o pueda tener a alguna persona que sea homosexual, vivir con otro homosexual. A veces es parte de una cultura de cierto grupo de personas, ¿verdad? Y vemos a los padres cómo se molestan porque piensan que a sus hijos son criticados en lugar de haberlos educado, pero esto es parte del movimiento que hace el enemigo. Veamos algo más. Está la idolatría. ¿Quién de nosotros sabe que eso está lleno de idolatría? Y no solamente refiero a muñecos, a estatuas, a imágenes. No, estoy hablando de idolatría incluso en la persona. Los hombres, las mujeres nos idolatramos tanto, células madre en el rostro, nos cambiamos, nos quitamos órganos en nuestro cuerpo para colocar otros, nos ponemos, o sea, cuántas cosas para que nuestro cuerpo se vea atractivo, sea agradable, ¿sí? La hechicería. ¿Cuántos de nosotros no sabemos que todavía ejerce en este tiempo? Es parte de la cultura del pueblo. Conocer que ahí está el curandero, el que hace las limpias, todos lo sabemos. La adivinación. Es terrible que hasta ahora algunos cristianos que han abandonado la fe, ¿sí? Han apostatado. Hoy andan, ¿no?, leyendo la mano, en la prueba del puro, cosas que son pecados tremendos, como lo pongo acá, que ofenden a Dios en gran manera. Esto produce una maldición generacional. Lo vamos a ver más adelante en la Escritura. Eso está en Éxodo 25. Pero bien, por otra parte, las fiestas paganas, ¿sí? Fiestas paganas llenas de libertinaje, que remuevan los pactos que aseguran la estadía de los espíritus territoriales. Los espíritus influyen. Si no, solo basta que usted pregunte, ¿usted dónde viva? Pregunte, ¿quién es el principado de ese lugar? Pregúntese. Si usted vive en un pueblo, ¿cómo se llama ese pueblo? Es el principado, ¿sí? San Manuel, San Pedro, San Juan, ¿sí? Véanlos, están. Todas las ciudades tienen un nombre. San Julián, San no sé qué, San Roque, ¿sí? Véanlo. Ahí está, ahí está parte de la idolatría.
los principados de cada lugar, parte de la cultura de los pueblos. Pero también la educación, si bien es cierto, es el medio necesario para la transmisión de conocimiento, porque la educación es necesaria, es importante, sobre todo en una época de tecnología, el conocimiento, la educación es básica. Pero este medio, bien instrumentado, también es de vital importancia para el desarrollo de la humanidad. Claro, las redes sociales, bueno, tiene que conocer las plataformas como las que estamos ocupando ahora, es un adelanto a la ciencia y es algo favorable para poder comunicarnos, pero cuidado, si está mal aplicada, por ejemplo, humanos de movimientos de alto riesgo que luchan contra Dios, se transforma en un arma destructiva. Entonces, dése cuenta que esto es como el cuchillo. Un cuchillo en la cocina es indispensable y necesario, pero ese mismo cuchillo en las manos de un asesino es peligroso. El dinero es necesario. Todos los días lo ocupamos. Perdón. Todos los días ocupamos dinero, todos los días necesitamos dinero, pero ese dinero en manos de una persona que no sabe usarlo, pues simplemente lo ocupa incluso para su propia destrucción. Quiero terminar. ¿De qué se trata esto? Bueno, se trata de hablar y generar un momento de escuderos. Un escudero o una escudera, vamos a verlo en la Biblia, que era muy común encontrar, por ejemplo, Goliat tenía su escudero, Joás, que en general tenía su escudero. Si hablamos también de David, perdón, de Goliat, Goliat también tenía su escudero, Saúl tenía su escudero, es decir, eran como los guardaespaldas. Nosotros necesitamos ser escuderos de Dios, ser escuderos de nuestra iglesia, ser escuderos de nuestra familia, ser escuderos de nuestros gobernantes, ser escudero de todos. Necesitamos guardarle las espaldas en el campo espiritual. Conoce los pasos para hacer una estrategia espiritual efectiva contra la fuerza de los principados y huestes de Satanás. Y fíjate lo que dice Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Cuando nosotros no queremos prepararnos, cuando no queremos entrar en este campo espiritual, puede imaginarse que Dios nos va a desechar. Dios quiere que en este tiempo seamos útiles en sus manos, seamos, como dice la Escritura, armas de guerra. Así es que yo quiero animarte para que en estas 10 plenarias que vamos a preparar, eh, tú vengas y te involucres. Yo quiero generarte una expectativa. Solo déjame más o menos comentarte algunos de los puntos que vamos a ver durante este diplomado. Estos pasos básicos son para hacer una estrategia espiritual. Vamos a hacer un poquito de cartografía espiritual. ¿Qué es cartografía espiritual? Es ubicar como un mapeo de lugares donde se está desarrollando alguna situación donde tú puedes detectar y que obviamente te sirve para ubicarte. Es como cuando tú haces un mapeo en una empresa y tú dices, yo voy a hacer un mapeo de máquinas, necesito reparar máquinas y yo quiero saber cuántas hay. Tú ves ubicar la ubicación. Bueno, igual guerra espiritual tiene que ver eso. Tienes que ubicar los puntos estratégicos del enemigo para saber cuál va a ser tu forma de interceder, cómo lo vas a hacer, cómo vas a atar o desatar, cómo vas a romper o vas a coser. Bueno, esto es un llamado para escuderos. Creo que he sido bastante claro en decirte que este es un tiempo para ti. Un escudero es aquel que Dios está buscando para hacer la labor para la cual nos ha llamado. Un escudero es el guardaespaldas espiritual por tu iglesia. Si tú no eres de nuestra iglesia, no importa, hazlo con tu iglesia, por tu pastor, por tus líderes, por tus gobernantes. Tal vez no es del partido que es de tu agrado, pero la Biblia nos manda que oremos por nuestros gobernantes, nos caigan bien o nos caigan mal. Hay que orar por esos gobernantes. Hay que orar por la unidad de la iglesia. Hay que orar porque haya leyes que favorezcan al pueblo de Dios. Ojo, tercero, hay que meditar y prepararse. El Señor le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tenemos que meditar, hacer una reflexión profunda. Esto es un tiempo de defender tu familia, tus hijos ahora mismo.
No sabemos, yo no puedo saber qué hay en tu corazón, pero si tú revisas, te darás cuenta que el enemigo algo ha estado violentando. Esta pandemia ha hecho destrozos, ¿sí? Has trabajado con tu fe, has perdido tu trabajo, tu familia, tu hogar, qué sé yo. Es el tiempo de meditar, pero también de prepararse. Ya no preocuparse, sino ocuparse, ¿ok? Es bueno que conozcas también y memorices las grandes verdades de Dios. La palabra de Dios es nuestro manual, es nuestro manual de guerra espiritual. Ahí están las estrategias. ¿Tú quieres ver estrategias ahí? Ahí está empowerment o empoderamiento. En Hechos 1:8 lo dice, recibiréis poder cuando haya sobre todo el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Quieres hablar de, qué sé yo, de mejora continua? Ahí está la escritura, ¿sí? La Biblia nos enseña que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va un metro hasta que es perfecto, ¿sí? ¿Quieres hablar de reingeniería espiritual? Claro, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura y las cosas viejas han pasado, aquí todas son hechas nuevas, ¿sí? Eso es ingeniería. ¿Qué quieres ver en guerra espiritual, un plan de contingencia? Dios le dijo a Josué, mira, tú ataca por la retaguardia, pon aquí 200, por aquí 400. Ahí está la estrategia. Quiere decir que en la Biblia está todo. Solo que hace falta es que tú aprendas, conozcas la palabra de Dios y te metas en esto. ¿Te acuerdas de David? Tenía 200 entendidos de los tiempos. Este es un momento para que tú seas un entendido de este tiempo. Deja que David ya tenga los suyos. Es para este tiempo que tú tienes que entender lo que está pasando en el campo espiritual. 5. Prepárate, persona. Siempre que uno da a conocer estos temas o cualquier otro tipo de enseñanza, cuando tú lo enseñas a otro, tú retroalimentas y eso te permite a ti crecer y mejorar en el campo espiritual. Bueno, unas y otras redes de la iglesia. Ahí tenemos ahorita actualmente 9 redes de oración. Únete a una red, ¿sí? ¿Qué tienes que hacer? Bueno, nuestra hermana Bárbara de Trujillo es la persona que está ahorita tomando datos de ustedes. Regístrense, anótense, inscríbanse. Yo sé que al final va a haber un diploma y todo por las 10 plenarias que han tenido, pero qué mejor que ustedes estén enterados de todo lo que se va a hacer. Lo vamos a hacer un lunes sí, un lunes no, y empezamos el 26 de septiembre. Esto es para que tengas un poco de información y a partir del 26 de septiembre empezamos ya acá. Es corto el tiempo, 1 hora 45, no es mucho tiempo, ¿sí? Vamos a tener 15 minutos para conversar un poco, vamos a ocupar unos 30 minutos para orar, y ahí el resto, media hora, 40 minutos para una plenaria, para darte este tipo de enseñanza. Así es que yo deseo con todo mi corazón animarte, no permitas que el enemigo te quite esta bendición. Así es que soy el pastor José Luis Blanco, de Edificadores del Reino, iglesia que piensa en Salvador, El Salvador en Centroamérica. Te animo para que tú, con mucho gusto, veas nuestra página web y puedas inscribirte y estés con nosotros. Bendiciones y el Señor te guarde. Hasta pronto. Edificadores, somos una familia unida, llenos de amor, perdón y aceptación en Cristo, una familia, una comunidad, transformada sin conexión. Es tu casa, donde encontrarás nueva vida, eres bienvenido, es tu iglesia, tu familia, tu